todas, inclusive las quirúrgicas, están determinadas por 3 factores. El factor bacterias, que es el agresor, nuestros mecanismos de defensa y también el factor ambiente. En lo que corresponde a las bacterias, vamos a tener las bacterias endógenas, o sea, propio de nosotros, nuestra flora normal, y las exógenas que están en el medio ambiente, en el exterior. Y nuestros mecanismos de defensa existen los mecánicos, los biológicos y los humorales. Y el medio ambiente, pues el clima, los factores agresivos, todos ellos tienen que estar en equilibrio para que no tengamos la infección. Si coinciden, ellos se va a formar lo que se llama la infección en nuestro organismo. Y son las posibilidades de infección. Los factores que aumentan la incidencia de infecciones, los factores son paciente, herida y tisular. En lo que es el paciente vamos a tener lo que es los factores endógenos y exógenos. Estos factores endógenos son variables, es bastante, ¿no? Es una gran cantidad. La edad tiene que haber, las enfermedades preexistentes, ¿no? Las diabetes, la obesidad, inclusive la duración de la hospitalización. Aquí cuidamos mucho para que un paciente operado sea la hospitalización lo más corto posible para evitar las infecciones intrahospitalarias. Además, en los factores endógenos vamos a tener que ver las operaciones abdominales y si son malignas, y las infecciones en el sitio que van a ocurrir durante el procedimiento quirúrgico. También tiene que haber la desnutrición y el tabaquismo. Entre los factores exógenos, la duración de la operación no es lo mismo que una operación dure 1 hora, 2 horas o 6 horas. Entonces, tenemos que cuidar eso, tenemos que tener presente eso para poder prevenir cualquier infección. También lo que es la bioseguridad, la limpieza, la higiene y nuestros guantes no deben estar perforados. Y lo mismo, los procedimientos, no es lo mismo operar un paciente en emergencia, que no cumplimos con toda la bioseguridad que un paciente electivo. Ahí sí tenemos el tiempo necesario para poder cumplir con las recomendaciones de bioseguridad. También tenemos que ver la hora de inicio. Esto se refiere a que cuando uno llega a una operación temprano, en la mañana, después de haber dormido, sin una guardia, estamos mucho más lúcidos que vamos a operar, que si vamos a operar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, en una guardia, después de haber laborado todo el día, entonces es diferente o va a ser diferente los resultados. También no es lo mismo operar en verano, en invierno y en otoño. Estos van a ser factores que van a intervenir en el riesgo de las infecciones, ¿no? Y lo que se refiere a la contaminación con el aire, o sea, una sala de operaciones debe estar, pues, ahora inclusive con aire laminar, con los factores de refrigeración adecuadas, ¿no? Las recomendaciones son bastante estrictas, a veces no cumplimos en nuestros hospitales. Y el factor herida tiene que verse con qué se ha hecho una herida, en qué momento. No es lo mismo que se haga una herida quirúrgica con un bisturí o cuando la herida ya viene contaminada.
ya viene ya sea por una infección interna o en un traumatismo con cuerpos extraños que ha ocurrido en el lugar del accidente. Entonces, esto tiene que ver también con la eliminación del vello. Hoy día la eliminación del vello como preoperatorio está cuestionado. Se recomienda que no se debe hacer la eliminación del vello. ¿Por qué? Se tenía el concepto de que el vello siempre va a retener microbios. Y con ese concepto se hacía el rasurado de las zonas con vellos. Pero a eso viene otro concepto que dice que cuando se hace el rasurado, se producen múltiples heridas pequeñas, fisuras en la piel. Y a través de la fisura ingresa el microbio, la bacteria de la flora normal, por supuesto, y eso va a producir una infección en el lugar de la incisión. Entonces, actualmente ya no se rasura. Lo que se puede hacer, si los vellos son muy largos, o por ejemplo en el cráneo, lo que se puede hacer es recortar con una tijera para que los vellos sean cortos y no sean largos. Eso es lo que se hace en la actualidad. Y el lavado de la herida también ha cambiado el concepto. Antes hacíamos un lavado inclusive con escobilla, tanto en nuestras manos nosotros y tanto al paciente. Se tenía una esponja especial para ese lavado. Ahora, con los nuevos antisépticos, el lavado es mucho más rápido, en corto tiempo y sin producir las fisuras en la piel, que es importante. Y los vendajes adhesivos, ¿no? Los esparadrapos, los famosos esparadrapos. Cuanto menos se usen los esparadrapos, menos vamos a someter a un riesgo de infección por las famosas alergias o porque si al retirar el esparadrapo no se retira completamente el pegamento del esparadrapo y ese también tiene una forma de retirar. Primero hay que, al retirar el esparadrapo siempre va a quedar el pegamento y eso se retira con benzina medicinal. Es una benzina que es lo mismo que la otra, pero está envasado en forma estéril y por lo tanto con la benzina se saca el esparadrapo, el pegamento, y luego se pasa el alcohol para que se elimine, porque la benzina es irritante. Y el alcohol va a mejorar ese líquido que es irritante. En lo que refiere al factor tisular, ahí tiene que ver pues el mismo tejido y la inmunidad local. Saben que la piel es una inmunidad física, mientras la piel está íntegra, no va a producirse la infección. Pero ya luego viene la inmunidad celular y la inmunidad inmunológica. Entonces, frente a estos factores de riesgo, frente a estos factores que van a ser agresivos y riesgos de producción de infección, nosotros tenemos los famosos antimicrobianos, que van a tener acción en diferentes partes de la bacteria. No todos actúan en el mismo lugar. Por ejemplo, las penicilinas, las cefalosporinas, los glucopéptidos, etcétera, van a actuar en la pared, en la síntesis de la pared celular. Y esto se llama bacteriolíticos. Dañan la pared celular y la bacteria va a desintegrarse. Hay antibióticos que van a intervenir en la producción del ácido fólico, entre ellos las sulfonamidas, las sulfonas y el trimetoprim, que es un componente de un producto conocido. Y van a
Al intervenir en este mecanismo, van a evitar el crecimiento bacteriano y por ese mecanismo van a colaborar con nuestra inmunidad celular e inmunológica para que la bacteria se desintegre. Otras van a actuar en la membrana celular, en la membrana celular, es decir, en el interior, no en la pared, sino en la membrana. Entonces, también en ese grupo tenemos la polimixina. Y otros van a intervenir en la síntesis de las proteínas. En este grupo están los aminoglucósidos, los macrólidos, las lincosamidas, las tetraciclinas, streptoraminas, los anfenicoles y la rupirosina. Todos estos van a intervenir en la síntesis proteica de la bacteria. Van a evitar la síntesis proteica. Y por ese mecanismo van a ayudar a la desintegración. Y otros, como las quinolonas y los nitroimidazoles, en la replicación del ADN. Entonces, como ven ustedes, los antibióticos no todos actúan en el mismo nivel celular bacteriano, sino van a actuar en diferentes niveles. Por eso es que tenemos que escoger las bacterias lo más adecuadamente posible. Los antibióticos se clasifican en grupos de penicilinas, los estándares, que son los primeros que aparecieron por vía oral, ¿no? Entre ellos está la penicilina B, la penicilina brocaínica y la penicilina benzatínica. Estos actúan en los gram positivos, en los cocos gram negativos, en los anaerobios no productores de beta-lactamasa y un poco en los bacilos gram negativos. Luego vienen las penicilinasas antiestafilocócicas, que también es un grupo que está formado por la meticilina, por la nafticilina, por la oxacilina, dicloxacilina y la flucosacilina. Estos son resistentes a la beta-lactamasa estafilocócica. Entonces, tienen actividad sobre los estafilococos, estreptococos, no contra los enterococos, ni bacterias anaerobios, ni los bacilos gram negativos. Bueno, luego aparecen las aminopenicilinas, entre ellos la ampicilina y la amoxicilina, ya sea por vía oral o endovenosa. Entonces ellos son sensibles a la beta-lactamasa, son antibióticos que tienen anaerobios gram negativos, por la E. coli, el Proteus, Haemophilus influenza, la Salmonella, la Shigella, tienen una excelente actividad. Y también, si se asocia a la gentamicina, va a tener acción sobre los monocitógenos y la Streptococcus pneumoniae. Entonces, todos estos antibióticos tienen acciones y por eso es que debemos tener presente la flora normal para ver qué antibiótico utilizamos. No podemos utilizar un antibiótico para todo. Y luego tenemos las penicilinas antipseudomonas, que son este grupo que está formado por la carboxipenicilina, por la carbecilinas, por la ticarcilina, alocilina y la meslocilina. Estos antibióticos existen, pero tienen acción sobre las pseudomonas. Si seguimos avanzando, tenemos la penicilina de primera generación. ¿Dónde se utiliza? En la piel, en tejidos blandos. Y estos tienen acción sobre los estreptococos, piógenos, estafilococos, aureus, E. coli, Pseudomonas mirabilis, las klebsielas, la Klebsiella pneumoniae, y se usa como alternativo cuando hay alergia a la penicilina. Entonces, este grupo de primera generación, luego aparece la segunda generación, que es
Generalmente se usa en las infecciones respiratorias, en la sinusitis, en la otitis, en las neumonías y frente a este tipo de bacterias. El Staphylococcus pneumoniae, la influenza, el Bacteroides fragilis y los anaerobios también. Y la de tercera generación ya son prácticamente para los aerobios y los gram negativos. Y la cuarta generación, que también ya apareció, primero son resistentes a las beta-lactamasas, pero activos contra la pseudomonas. Por ejemplo, la de cuarta generación, por más que sea de cuarta generación, no podemos utilizar por los bacilos gram negativos, porque su acción es limitada. Tampoco podemos utilizar por lo de segunda generación. Entonces, las quinolonas, ¿qué hacen? Inhiben la girasa del ADN. ¿Dónde? En los bacteroides. Es un bactericida. Se excretan por el riñón, o sea, hay que conocer el mecanismo de excreción, ya sea por el riñón o hepático. Entre ellos tenemos la ciprofloxacina, que tienen acción contra los bacilos aerobios gram negativos, las enterobacterias, entre ellos los hemófilos, la pseudomonas, y la fluoroquinolona para gram negativos. Tenemos la norfloxacina, la ciprofloxacina, la levofloxacina, que también actúan sobre los gram negativos y poco en los gram positivos. A las sulfonamidas, el sulfametaxazol trimetoprim, es un antibiótico de amplio espectro, generalmente es de uso para enterobacterias, la Haemophilus influenza, los estreptococos, estafilococos, todo el grupo de los cocos. Entonces, y muy utilizado en las infecciones del tracto urinario y en las infecciones respiratorias, es bastante utilizado. Los nitroimidazoles, el metronidazol, tinidazol, imidazol, todo este grupo no tiene acción generalmente no en bacterias, sino en los anaerobios. Más es indicado en las amebas, en las tricomonas, pero en lo que se refiere a las bacterias, solamente en los anaerobios. Y vamos a revisar lo que corresponde a las heridas. ¿Qué cosa es una herida? Una herida es una solución de continuidad, o sea, falta una porción de tejido y esto se produce debido a una agresión, que podría ser una agresión física, cortes, punzantes, quemaduras y traumático, o sea, golpes. Cualquiera de estos mecanismos va a producir una solución de continuidad que conocemos como herida. Muy bien. Entonces, pasamos a lo que se llama la clasificación de las heridas, que es importante. Tenemos 4 tipos de heridas. Una herida limpia contaminada, la contaminada y la sucia. La herida limpia tiene un riesgo de infección de aproximadamente de 1 al 2%, o sea, puede infectar si no cuidamos los mecanismos de bioseguridad. La herida limpia contaminada ya entró en contacto con las secreciones normales, por lo tanto, esto va a tener un riesgo de infección hasta del 10%. Y aquí es el uso adecuado de lo que se llama la antibiótico profilaxis. En cambio, la contaminada, ya el riesgo de infección es alto porque esto ya tiene esfacelaciones, zonas necróticas o contaminación con cuerpos extraños como tierra, por ejemplo, en un accidente. Y la sucia ya es una herida
que está siendo sometido a la presencia de secreción purulenta. Y acá, en estos dos últimos, ya no es terapia profiláctica, antibiótica, sino terapia antibiótica temprana y completa, que debe durar de 7 a 10 días, algunos hasta 14 días. Vamos a revisar cada uno de ellos. Esta es una herida limpia. En este caso, es una herida quirúrgica que se ha cuidado todos los mecanismos de asepsia y antisepsia, o sea, los mecanismos de bioseguridad, porque esto ha sido producido en un lugar adecuado, estéril, con guantes estériles, con mandil estéril, colocado una mascarilla, un gorro, ¿no es cierto?, previa asepsia y antisepsia de las manos. Entonces se ha hecho una incisión con un bisturí. Por lo tanto, no existen tejidos desvitalizados. Y cuando se ha hecho la hemostasia, se ha hecho puntualmente de los vasos que sangran, no se debe dejar carboncillos. Felizmente, este tipo de heridas quirúrgicas son la mayoría, el 75%. Es de las cirugías electivas y algunas cirugías de emergencia no está considerado en esto porque a veces la cirugía de emergencia ya viene contaminada. Entonces, aquí se va a producir pues un proceso de inflamación corto, ¿no? El proceso va a ser más rápido. Y como decía, la condición de la incisión va a ser estéril. Tampoco en este tipo de heridas no debe dejarse drenes. Y precisar que en esta herida limpia, nuevamente, asepsia cuidadosa, incisión con un bisturí, la operación no debe durar más de 6 horas y no debe tener contaminación de ninguna secreción natural de nuestro organismo. Esa es la herida limpia. Y si pasamos a la herida limpia contaminada, en general es cuando la herida ha sido contaminada por nuestras secreciones normales. Puede ser saliva, puede ser lo de la tos, puede ser un intestino delgado, no colon, puede ser orina o una bilis. Estamos operando y se nos perfora la vesícula y esa herida que ya no es limpia, ya es limpia contaminada. Entonces, en una apendicitis, por ejemplo, una apendicitis no complicada es una herida limpia. Es una herida limpia. ¿Por qué? Porque el proceso infeccioso está dentro de la pared apendicular y no ha contaminado abdomen. Y van a ver ustedes que vamos a ver la otra peritonitis que no está en el grupo de las heridas limpias contaminadas. Entonces, acá la diferencia es que acá hay contaminación con nuestras secreciones normales, excepto colon. Herida contaminada. Esta herida es la que se ha producido con un gran esfacelamiento de tejido, hueso expuesto, sangre coagulada, contaminado con tierra, con polvo, a veces se hace el traslado, se coloca una manta encima, entonces esta es una herida contaminada y que necesita un tratamiento especial. Y además esta contaminación se puede hacer por una herida infectada o por una vesícula que tiene una secreción purulenta, un piocolecisto. Inclusive los gastrointestinales que tienen mucho tiempo como perforación. Entonces, esta herida es contaminada y necesita tratamiento antibiótico, no como profilaxis. Y hay que recordar que cuando ocurre este tipo de lesiones, o sobre todo sangre que está alrededor, no necesariamente fractura,
vamos a, los microbios se multiplican con tanta velocidad y se va a convertir en una herida con ya secreción purulenta. En cambio, el cuarto tipo, la herida sucia o infectada, es también muy fácil de diferenciar. Aquí ya nuestra herida ha sido contaminada con pus franca. La víscera perforada de colon, por supuesto, el colon tiene una cantidad de gérmenes 10 a la 12, cantidad de gérmenes normales de la flora normal. Y si sale el peritoneo, ya no es solamente una herida contaminada, sino es herida sucia. Una apendicitis con peritonitis ya es una herida sucia. No es lo mismo una apendicitis no complicada, la congestiva, la edematosa y aún mismo la supurada, que no ha contaminado con secreción purulenta el abdomen, que una peritonitis cuando la secreción ya es purulenta y ha contaminado abdomen. Esos son los 4 tipos de heridas: la limpia, contaminada, sucia y la contaminada, y las heridas sucias. Diferencias bastante claras, ¿no? La limpia, estéril. No, estéril desde el cirujano hasta la zona operatoria. La limpia, contaminada, en contacto con las secreciones normales de nuestro organismo. La contaminada ya es una herida esfacelada, con zonas de necrosis, con cuerpos extraños, tierra, qué sé yo. Y la cuarta, la sucia, es cuando ya está, la herida se contamina con pus o con contenido colónico. Esos son los 4 tipos de heridas. Y vamos a pasar al famoso ISO. Este ISO ha tenido históricamente varios nombres, pero hoy día conocemos como infección del sitio operatorio o infección del sitio quirúrgico, más conocido ahora con esa nomenclatura. ¿Y qué cosa es un ISO? Un ISO es una complicación de infección del sitio donde se está realizando el procedimiento quirúrgico estéril. Una peritonitis no tiene ISO. Una perforación colónica no tiene ISO porque ya está contaminado. Para ser calificado como ISO, debe ser no contaminado. Entonces, esta infección se va a desarrollar luego de la cirugía, en la parte donde se realizó el procedimiento quirúrgico. Si es se opera una colecistectomía y es un piocolecito, o sea, pus en la vesícula, ya no debe entrar en el grupo de los ISO, porque las infecciones del sitio operatorio hoy están vigilados, están supervisados. Y eso tenemos que tener bien claro como concepto. Entonces, mira lo que nos dice el ISO, la infección de todas las paredes que vamos a detallar más adelante. Dice que es ISO hasta 30 días en cualquier herida que hemos realizado sin prótesis. O sea, no le hemos puesto malla, no le hemos puesto platino, no le hemos puesto válvulas, etc. Hasta 30 días. O sea, le dimos de alta, se fue a su casa, aún no se haya bañado y viene antes de 30 días, somos responsables porque se ha producido una infección en una herida limpia, no contaminada. Y en aquellos pacientes que tienen prótesis, ya sea de cadera, válvulas cardíacas, malla en una operación de una hernia, hasta el año es nuestra responsabilidad. Cosa que para mí personalmente no me parece. Porque este concepto de que hasta los 30, hasta el año,
una operación bien hecha, bien realizada, ya está de alta, está en su casa, a los 6 meses se infecta, por supuesto puede infectarse porque ustedes recuerden que nosotros estamos produciendo una bacteriemia constantemente, aun cuando nos lavamos los dientes, y puede infectarse una prótesis, cualquiera de ellas. Sin embargo, somos responsables hasta el año cuando tiene prótesis. En este concepto de hasta el año han aparecido o están apareciendo artículos donde solamente califican a 6 meses, pero en forma universal se acepta hasta el año. En algún momento probablemente esto varíe de concepto. Las infecciones de la operación que se contaminan es devastador, tanto para el paciente como económico para el paciente o para las instituciones. Inclusive pueden causar la muerte o una incapacidad. Por ejemplo, si vamos a suponer que se ha hecho una apendicectomía y se perforó colon, y ese colon al final terminó en un ISO y reoperado, vamos a tener a un paciente durante la reoperación con la producción de las bridas y adherencias. Y eso va a ser, pues, en el futuro del paciente, una morbilidad bastante alta. Y si eso se convierte en peritonitis, inclusive puede fallecer, puede haber un éxito letal. Y eso es el ISO. ¿Cuál es el objetivo del ISO? Diagnóstico temprano, ahorita. Tratamiento rápido para evitar que se propague. Hay que disminuir la incidencia. Si nos dicen en esta vigilancia epidemiológica que nos hacen, tratamiento de hernia, usted ha tenido el 5% o el 10% de ISOs en su hernia, tiene que corregir, tiene que revisar sus protocolos. ¿Por qué tanta incidencia? ¿No? Y disminuir los costos. Cuando se infecta, el costo es bastante, inclusive necesitan reoperaciones. Y hay que mejorar, por supuesto, estas revisiones llevan a lo que se llama mejorar nuestra calidad de atención. Y algo que ahora está en boga y nos están exigiendo, al paciente tenemos que informarle detalladamente lo que está sucediendo. Ahora el paciente exige, ahora el paciente te dice, doctor, explíqueme, yo entré normal, me han hecho una operación normal, yo he leído, miren lo que dice el paciente, yo he leído de que yo no me debe haber complicado. Entonces hay que darle una información seria, ¿no? Tomarse el tiempo y explicarle qué condiciones o por qué condiciones se ha infectado. De repente es un inmunodeprimido, de repente la higiene no se hizo bien, etcétera, etcétera. Entonces los criterios para manejar el ISO fue primero por este grupo, una sociedad de epidemiología, los que hicieron los primeros estudios, empezaron a sistematizar, luego aparece la Sociedad de Infección Quirúrgica y el Centro de Control de Infecciones, que en reuniones sucesivas modificaron y unieron todos los conceptos y nos dijeron y nos han dicho que ahora vamos a utilizar el término de la infección del sitio operatorio, que algunos le llaman infección del sitio quirúrgico, que es lo mismo. Entonces antes estábamos perdidos, cada uno le ponía el nombre que quería y hoy día ya sistemáticamente le llamamos la infección del sitio operatorio o el famoso ISO en siglas. Entonces, el ISO tiene su clasificación. El ISO superficial, el ISO profundo y el ISO del órgano espacio. ¿Y qué es el ISO superficial?
es la infección de la piel y tejido celular subcutáneo, no más. Y debe ocurrir, como hemos dicho anteriormente, dentro de los primeros 30 días de cirugía, ¿no? Y para diagnosticar el ISO, debe cumplirse con solo una de estas condiciones. Si puede decir el diagnóstico está infectado, ya es un ISO, se infectó, porque el cirujano hizo el diagnóstico clínico. O hay signos de flefosis, calor, rubor, tumor, está empastado toda esta zona, solo eso nos dice que es un ISO, porque es una característica de una infección. Y aún si todo esto está más o menos, no hay signos de flefosis y estamos viendo que está drenando pus, también es un drenaje, es un ISO, porque cuando se drena a veces no ocurre todo este fenómeno que estamos viendo acá, simplemente hay secreción purulenta. Y mejor aún todavía, si nosotros hacemos el cultivo y nos dicen qué tipo de bacteria hay en ese cultivo que hemos realizado. Entonces, es importante tener que uno de los 4 se cumple. Uno, no es necesario los 4, ni 3, ni 2, uno de ellos. Si el cirujano evalúa y dice, este es un ISO, no podemos poner en tela de juicio. Se supone que el cirujano ha evaluado y ha tomado todas las precauciones para calificar como ISO. ¿Quiénes no son ISO? Los que ya venían con un punto de infección. Por ejemplo, una peritonitis no es ISO. Una hernia estrangulada no es ISO, no puede ser ISO. Entonces, las episiotomías no son considerados como ISO porque está en una sola zona contaminada. Las infecciones de las quemaduras no son ISO, las quemaduras per se están abiertas, no hay el mecanismo de defensa mecánico, por lo tanto los gérmenes van a invadir rápidamente, ¿no? Entonces, y además no es ISO superficial lo que está comprometiendo el plano profundo, o sea, el músculo, y eso ya pasa a la segunda etapa, al segundo grupo, que se llama ISO incisional profundo. Aquí está contaminado piel, celular subcutáneo, músculo y la fascia muscular. Ese es el ISO profundo. A eso se le llama ISO profundo. Lo mismo para el diagnóstico, igual que el anterior. Solamente necesitamos que que el cirujano haga el diagnóstico o que hay un drenaje purulento del músculo, de la fascia, y peor si hay una dehiscencia, y por ahí sale secreción purulenta con signos de flefosis de la piel, o un absceso evidente, pues, ¿no? Con un cultivo que se realiza y nos sale positivo. Ese es el ISO profundo, que es diferente a un ISO de órgano o espacio. O sea, ¿qué órgano hemos operado? Vesícula, intestino, hueso, etc. Entonces, ese es el ISO órgano-espacio. A veces confunden este ISO órgano-espacio con el ISO profundo. No hay que confundir. El ISO profundo solo se refiere a la infección del músculo y su aponeurosis. El ISO superficial se refiere a la infección de la piel con la grasa celular subcutáneo. Y el órgano, espacio, significa la infección del lugar donde se ha realizado el procedimiento quirúrgico. Lo mismo, los mismos criterios hasta los 30 días, ¿no? Y al año cuando hay alguna prótesis, por ejemplo una malla, y cuando se compromete cualquier otro órgano abierto. Entonces, mínimo si cumplen lo mismo que hemos determinado anteriormente, que el cirujano nos diga que en el órgano, en la vesícula hay un absceso residual,
En la anastomosis intestinal hay un absceso residual. En el hueso hace una osteomielitis. Entonces, esos son los ISOs de órgano absceso, donde hay un absceso evidente que puede ser verificado con el cultivo. Estos son los tipos de ISO. ¿Y qué órganos patógenos comunes tenemos? A ver, infecciones intraabdominales, todos ellos. La flora normal, bacilos gram negativos, facultativos, o sea, los que viven, y los anaerobios obligatorios, ahí están los cocos y los bacilos gram negativos aerobios. Entre ellos tenemos, entre los gram negativos está el E. coli, la Klebsiella, el Proteus, los enterobios, la morganela, que es raro pero muy difícil de tratar, y algunos otros. Entre los anaerobios, bacteroides frágiles, los bacteroides no conocidos, los fusobacterias, Clostridium, peptococos, peptostreptococos y el lactobacillus. Y además tenemos entre los cocos gram positivos facultativos, o sea, están o no están, ¿no? Están los enterococos, los estafilococos y los estreptococos. Ese es el grupo. Y finalmente, entre los gram negativos aerobios, la pseudomona, el famoso pseudomona, que el tratamiento es difícil. Entonces, pasamos a lo que corresponde a la profilaxis de antibiótico. ¿Qué cosa es profilaxis? En la profilaxis es tratar de que no se lleve a cabo la infección. La profilaxis es tratar de prevenir que haya infección. Entonces, esto se utiliza antibióticos generalmente monoterapia para que la infección no se produzca, o minimizar la infección en el lugar de los procedimientos quirúrgicos. Eso es profilaxis. Principios generales. La decisión final está en relación a los beneficios y riesgos, porque también no podemos estar utilizando antibióticos. Sabemos que los antibióticos pueden producir reacciones alérgicas. O sea, la profilaxis se hace en forma individual. Y recuerden que cuando uno hace la historia clínica, hay que preguntar al paciente 1 o 2 veces si es alérgico a algún medicamento. Porque si ha sido alérgico a algún medicamento y le administramos, vamos a tener un shock anafiláctico. Entonces, si hay un riesgo, hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Para poder prevenir una infección. ¿Cómo se selecciona la profilaxis? Primero, porque si fuera una cirugía prolongada, pues se va a hacer generalmente los traumatólogos, cirugía de cadera, cirugía que va a durar 4 horas, 5 horas, debe hacer profilaxis. O cuando hay pérdida sanguínea, en los shock, abundante pérdida sanguínea, debe seleccionarse. La reducción abierta de las fracturas, claro, si viene una fractura abierta, definitivamente, a pesar de las limpiezas quirúrgicas, deben realizarse profilaxis. Generalmente en la cirugía de traumatología se hace 24 horas, a veces más tiempo, ¿no? Cuando hay cirugías de nariz, también, cirugías de cabeza. En las cirugías de corazón y en las artroplastías, generalmente pueden prolongar hasta 48 horas, porque en general
la dosis de profilaxis es 24 horas, generalmente. Pero en cirugía de corazón y de las artroplastías, o sea, las cirugías de cadera, pueden prolongarse hasta 48 horas, aún algunos prolongan hasta 72 horas. Entonces, ¿cómo se va a seleccionar? Por supuesto, tenemos que conocer la flora bacteriana. En lo que se respecta al patrón de sensibilidad, ¿qué significa? Cada hospital debe tener su patrón de sensibilidad, su flora normal intrahospitalario. O sea, ¿cuál es el germen y a qué antibióticos es sensible dentro de un hospital? Y dentro de un hospital, cada servicio debe tener este patrón. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes recuerden de que nunca se hace primero un cultivo para iniciar un antibiótico. Si tenemos presente la flora normal física dentro del servicio y nuestra flora normal del organismo, podemos elegir un antibiótico lo más adecuadamente posible. Y la administración no es por vía oral, la administración es endovenoso, en bolo. Y escoger antibióticos los que producen menos efectos adversos, ¿no? Que son poco alergenos. Por ejemplo, la penicilina no debe utilizarse. Y que no hay interacción con algunas medicinas que está tomando o con los medicamentos anestésicos. Todo eso tenemos que evaluar. No es cuestión de decir, yo le pongo tal antibiótico. No, tenemos que tener presente, evaluar todos estos factores para elegir el antibiótico. Y evitar también pues, el amplio espectro, ¿no? Generalmente debe estar dirigido a la flora adecuada. No vamos a usar pues flora para anaerobios, antibióticos o profilaxis para anaerobios en un hueso. Definitivamente no. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para el uso? Que tenga una buena actividad, que sea una dosis adecuada y en el momento adecuado. No puedo iniciar pues una profilaxis al día siguiente o ni siquiera a las 6 horas. Debe ser en el momento adecuado. Que tenga un bajo perfil de toxicidad, se repite este concepto, ¿no? Debe ser efectivo y de bajo costo. Y de bajo costo. Hoy día, actualmente, ya debe usarse con mucha confianza los medicamentos que son genéricos. Ya no estamos hace 15 años, hace 10 años atrás, nuestros medicamentos genéricos no estaban muy bien controlados, por lo tanto, nos resistimos bastante para utilizar, pero hoy día ya no. Hoy día ya todos están controlados y por lo tanto debemos utilizar los genéricos. Y para el conocimiento de ustedes, para que no se equivoquen, existe una ley de medicamento de usos. La ley con sus respectivas sanciones por usar medicamento de marca dentro de la institución. Y si desde las sanciones vienen desde una llamada de atención institucional, ministerial, hasta sanciones económicas. Me parece que es en la cuarta o en la quinta de la sanción económica de todo tu sueldo. Entonces, hemos tenido que llegar a ese tipo de rigor para entender que debemos usar los medicamentos genéricos. La única diferencia es que los medicamentos genéricos no vienen pues en una caja bonita, ¿no? Con todos los sustancias que van a mejorar el sabor, etcétera, en el caso de los orales. Y siempre acordarnos que debe ser la vía endovenosa, la profilaxis. ¿Cómo administrar? En 30 o 60 minutos. Ese es el tiempo que se debe administrar
antes de la intervención quirúrgica. Esto a veces es muy difícil de cumplir. Inclusive, en algún momento se dijo que debe ser administrado al iniciar el acto operatorio en sala de operaciones. Pero frente a la presencia de accidentes que ha ocurrido, nuestros amigos anestesiólogos ya no quieren administrar. Entonces debe ser administrado antes de pasar a sala. Y en ese trayecto a veces ocurren varios factores, varias demoras, y esos 30 o 60 minutos a veces no se cumple, pero debe hacerse todo lo posible para cumplir. Entonces, ¿dónde no se hace? En la cesárea no se debe hacer, en cirugía de colon tampoco, porque el colon es contaminado, acá hay que hacer tratamiento. Duración, creo que está claro, creo que ya vimos un slide sobre esto. Generalmente no más de 24 horas, pero en corazón, en artroplastías, hasta 72 horas se puede prolongar. Y lo que no es profilaxis es el terapéutico, de 7 hasta 14 días. Acá debemos precisar algo. En ninguno de ellos se hace un cultivo para utilizar el antibiótico. El tratamiento siempre será y es empírico, de acuerdo a nuestra flora normal, tanto de nuestro organismo o de la institución, si lo hubiera. Por lo tanto, nosotros confiamos y evaluamos ese inicio de antibiótico generalmente los 3 primeros días o 3 o 4 primeros días. Cuando todo va bien, perfecto, fue el antibiótico adecuado. Y si no, se hacen los cultivos. Lo ideal sería primero hacer el cultivo y luego iniciar el tratamiento, lo cual es imposible no solamente en nuestro país, sino en cualquier país del mundo. Lo que se hace el cultivo es para verificar después si nuestro antibiótico está bien o no, si la sensibilidad es adecuada o no. Y es más, hay que verificar siempre en cuando se puede hacer un cultivo de sangre, orina o cualquier secreción. Y cuando ya está con antibiótico, y es más, no se hace, a pesar de que existe una técnica para hacer un barrido y hacer el cultivo. Generalmente el tratamiento es empírico. Muy bien. Entonces, tenemos el antibiótico. No debe usarse cuando hay prótesis, malla, mastectomía, como profiláctico, sino debe ser como tratamiento en todo caso. En los inmunodeprimidos debe ser como tratamiento. Estas son las patologías en las cuales se utilizan los antibióticos. Primero, en los gastrointestinales, ¿qué cosa vamos a encontrar? Esta flora, ¿no? ¿Y qué antibiótico primariamente? Las cefazolinas, a una dosis de 1 gramo. Y si no, podemos dar como si fuera alérgico, hay la segunda condición, que puede ser la clindamicina, las gentamicinas. En lo que respecta a antibióticos a la vía biliar, generalmente, ¿quiénes son los que van a contaminar? Las bacterias entéricas, las mismas casi de los gastroduodenales, y luego los mismos antibióticos y los mismos reemplazos. Y todo esto es monodosis. Siempre pensar que el antibiótico profilaxis es monodosis. El intestino delgado ya cambia porque aumenta los anaerobios y los antibióticos que se eligen ya no son solamente cefazolina, sino metronidazol
gentamicina dirigidos a anaerobios y a gram negativos. Y la alternativa generalmente es la clindamicina, la gentamicina y la cefazolina. En las apendicitis, también ya conocido la flora, es casi lo mismo en el intestino delgado y en el colon también. Y las alternativas siempre serán dirigidos a los gram negativos. Y en los traumatismos penetrantes de abdomen, ahí hay que usar generalmente metronidazol y luego se hará el cultivo, si es necesario, y a una dosis de 2 gramos, la gentamicina 1 gramo, y como alternativa siempre dirigido a gram negativos y anaerobios. Esa es la profilaxis antibiótica. Entonces, en hígado, vías biliares, ¿qué vamos a encontrar? En las colistectomías. Los que vienen del aparato digestivo, ¿no? Los antibióticos son amoxicilina, ampicilina, cefalosporina, ciprofloxacina. Y en las colistectomías, también, en las agudas, es casi lo mismo, no cambia. Y en la exploración de vías biliares, en la CEPRE, lo mismo. En todo lo que es vías biliares, casi lo mismo, no varía casi nada. En intestino delgado sí va a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque tenemos colon no perforado, ¿no? Básicamente anaerobio, con aminoglucósidos. En las apendicectomías, también gram negativo y anaerobio. Y en las perforaciones, igual, gram negativo y anaerobio. Eso en relación al intestino delgado. Entonces, en conclusión, ¿qué usar? Usar moléculas de espectro reducido, no de espectro amplio. Orientar el uso adecuado a la flora del órgano blanco. O sea, ¿a qué se refiere? Al órgano que estamos operando. Si es a la vesícula, a la vesícula. Tenemos que tener en claro que los gérmenes que vienen a la vesícula son los mismos gérmenes del intestino, entre ellos E. coli. No es lo mismo utilizar en el hueso, que son para gram positivos. Y con lo que comentamos anteriormente, ¿no? Conocer la flora hospitalaria, tanto la general como la específica por cada servicio. Y esto último es importante, conocer la farmacocinética. ¿Qué significa esto? Cuando utilizamos un antibiótico, tenemos que conocer su mecanismo de absorción, su vía de administración. Cuando se administra un antibiótico, si se mezcla o no con las proteínas. ¿Para qué? Para darle fuera de los alimentos. Porque no es lo mismo darle un antibiótico con la comida al momento de comer, como si fueran los AINES. Los AINES se le da, pero por el proceso irritativo. Los antibióticos se unen a las proteínas y disminuyen su actividad. Debe ser lejos de los alimentos. ¿Y qué más? ¿Por dónde se excretan? Porque no le voy a dar pues un antibiótico que se excreta por vía hepática a una persona que tiene insuficiencia hepática. No le voy a dar gentamicina a un paciente que está haciendo insuficiencia renal. Y si le damos, vamos a tener que corregir la dosis. Entonces, para usar antibióticos, por favor, estimados alumnos, acostúmbrense desde ahora qué tipo de antibiótico es, por qué vía se va a administrar, cuál es su vía de eliminación. Solamente existen dos, hepática y renal. Y de acuerdo a eso, corregir las dosis. Principios que debe tenerse en cuenta.
Por supuesto, primero, identificar el microorganismo, sino cómo uso un antibiótico adecuado. Conocer la sensibilidad, si ese antibiótico, si ese microorganismo es sensible al antibiótico que estoy utilizando. Conocer la eficacia del antibiótico. Escoger la droga más efectiva y segura. Y a dosis adecuadas. Este es otro concepto que quiero recalcar. Existen, yo no sé si de mala fe, que te dicen ponte una amoxicilina cada 24 horas. Ese es un concepto errático. La ampicilina se debe administrar cada 8 horas. Ese es su tiempo útil, el tiempo de acción. Porque si le administro cada 24 horas, su acción es 8 horas y 16 horas está descubierto. Pero hay tanta ligereza, ponte ampicilina cada día por 3 días. ¿Y qué cosa es un proceso viral? Ahí me parece que ahí está el error. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro cuánto es el tiempo de acción de cada antibiótico. Algunos tienen 8, algunos tienen 12, algunos 24. Entonces, no debemos administrar el antibiótico porque se me ocurre. Debemos administrar el antibiótico de acuerdo a su tiempo de duración y a dosis adecuada. No le puedo dar a un adulto 10 gramos si el antibiótico dice 500 miligramos, perdón. No le puedo dar 100 gramos, 100 miligramos ni 200 miligramos. Tiene que ser 500 en el tiempo adecuado. Esos conceptos los debemos tener claros. Por supuesto, debe tener el poco costo, ¿no? Y combinar solo si es necesario. Si no, no. Y estos principios los debemos tener bien claros para el uso de los antibióticos. Muy bien, creo que con esto termino. El conocimiento por sí mismo no tiene valor. Solo adquiere valor cuando hay cambio de actitudes. Y quiero dejarles con este mensaje. ¿Por qué? Porque habemos médicos que leemos un montón. Nos leemos todos los mejores libros, todos los tomos, pero cuando se enfrentan al paciente no saben qué hacer. Y exageran en el uso. Habemos otros que leemos, sí, y combinamos la lectura con la práctica, con el conocimiento y con tu sentido común. Mi sentido común, ¿qué dice? La flora intestinal colónica es esta, y para esto debo utilizar. Porque no es pues un concepto adecuado que me diga, este es el último antibiótico que acaba de salir de 4ª generación y utilizan ese antibiótico. Qué mal concepto, qué mal decisión. ¿Por qué? Porque alguien le convenció que ese es el mejor. El mejor es, estimados alumnos, lo que ya estamos usando, mientras su sensibilidad es adecuada. No usar, entre comillas, no quemar lo que acaba de salir. Es mejor utilizar lo que tenemos y lo que todavía está en acción. Como una anécdota, la ampicilina cuando salió se utilizaba para todo y finalmente terminó como resistente para todo. Entonces se dejó de usar. Ya ha pasado muchos años que se ha dejado de usar. Hoy día está regresando con buenos efectos, pero con una indicación adecuada. Creo que con esto termino mi exposición y por favor, cualquier pregunta, estoy a su disposición. ¿Alguna pregunta? Doctor, sí, yo tengo una pregunta. Claro. Eh, Justo la última parte no escuché bien.
dijo que diésemos antibióticos, pero evitando las comidas, ¿o escucho mal? A ver, cuando se habla de farmacocinética, se estudia la dosis, cuánto debemos utilizar. Se estudia el tiempo de acción, cuánto tiempo dura, por lo tanto debo darle cada 8, cada 12 o cada 24. Se estudia la absorción, dónde se absorbe, o de repente solamente es vía parenteral. Y aprovecho acá, la mejor administración de antibióticos es vía oral, no es la parenteral. Ese es otro concepto errado por mucha gente. Otra cosa, no sé si creo que es el cuarto. Cuando el antibiótico entra a nuestro organismo, ¿cómo circula? Circula unido a proteínas. Entonces, si nosotros utilizamos, hay antibióticos que necesitan circular unido a proteínas, y hay antibióticos que no. Cuando utilizamos antibióticos que no necesitan circular con proteínas, si le administramos al momento de la comida o inmediatamente después de la comida, ese antibiótico no va a tener acción, porque se perdió uniéndose en las proteínas. Y hay toda una lista. Y luego tenemos que estudiar su mecanismo de acción, cómo actúa en la pared celular, en la membrana celular, en el sistema GABA, en el ADN o en las proteínas. Son 5 acciones que tenemos que, en cuál actúa. O sea, tenemos que conocer. Y finalmente tenemos que conocer por dónde se elimina. Por vía hepática o vía renal. Todo eso tenemos que conocer del antibiótico que usamos. Acostúmbrense a leer y a tener en claro estos conceptos. A eso me refería en relación a las proteínas. No sé si está claro. Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Mientras tomo mi agüita. En referente a las heridas quirúrgicas obstétricas, o bueno, heridas obstétricas, mencionaba como que era una infección en el sitio debido a que la piel normalmente estaba colonizada por bacterias, pero se supone que va a ser una cirugía, no debería, como usted bien lo dijo, ser una zona a la que se le ha practicado una antisepsia. No te entendí bien. ¿Qué es lo que leíste? Lo que pasa es que en el CIE 10 yo encontré una definición de infección de herida quirúrgica, pero en esa definición, o sea, lo que dice es que las infecciones del sitio quirúrgico se generan debido a que la piel está normalmente colonizada por un número de microorganismos que pueden causar la infección. Pero como usted dijo, durante un procedimiento quirúrgico, previo al procedimiento, lo que se hace es una antisepsia. Claro. Entonces ya no debería haber esas bacterias. A ver, lo que teníamos que tener claro es la mochila. Habrían estado las casacas botadas sueltas. A ver, ¿quién está por ahí botando las mochilas? A ver, lo que tenemos que tener en claro es lo siguiente. Pero era contado, una era de ropa. A ver, por favor, de la comida, ¿quién está por ahí? Apaguen. ¿De qué más estaba? ¿Quién está con la ropa por ahí? ¿Ya puedo hablar? Sí, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Una cosa es asepsia y antisepsia y otra cosa es esterilización. De ahí parte el concepto. Si digo estéril, al material hemos sometido a unas altas temperaturas o presión o plasma, libre de germen, libre. ¿No? Por ejemplo, los mandiles, las pinzas, los guantes son estériles, están libres de gérmenes. No hay.
Si digo asepsia y antisepsia, lo que hacemos es lavar la piel, limpiar la piel con antisépticos, lo que se hace es disminuir los gérmenes para que en esa herida que acabamos de producir no ingresen muchos gérmenes. Eso es el concepto. No vamos a esterilizar, vamos a disminuir. Y esa poca cantidad de gérmenes que ingresa durante nuestro acto operatorio, que está ingresando, no va a dejar de ingresar, es corregido por nuestro sistema defensivo, celular e inmunológico, porque la barrera física está rota. Acabamos de cortar la piel. Ese es el concepto que existe sobre la presencia de gérmenes en la piel. Nunca es estéril, solo se disminuye. Y eso también la infección ahí también no va a depender solamente. Si hemos hecho una buena asepsia, un buen antiséptico, va a depender del estado nutricional del paciente, de su estado inmunológico del paciente. No es lo mismo operar a un diabético que a un normal. No es lo mismo operar a un señor de 70 años que al de 40 años. Por eso ahí en uno de los, es decir, las condiciones del paciente, en qué condición está. No es lo mismo operar una emergencia que no le hemos preparado adecuadamente que una electiva. Esa es la respuesta. De repente, para complementar eso, por ejemplo, ¿por qué una episiotomía no está considerado dentro del ISO? Porque la flora vaginal existe y en la episiotomía ya se contaminó. En una operación de colon, ¿hay ISO? No hay ISO, porque al operar colon se contamina. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias, doctor.